quedado terminamos el contrato, ¿cierto? Vimos la ¿Sí? simulación absoluta y relativa. Quedamos en simulación, sí, del Ah, contrato. bueno, sí, acabamos, ya acabamos. Entonces vamos a pasar hoy al cuasicontrato y vamos a ver el delito y el cuasidelito, que son mucho más rápidos. El más largo era el contrato. Entonces, como siempre lo hago, recapitulo brevemente y les comento. Entonces, hasta el momento que vimos el elemento objetivo, toda la clasificación de las obligaciones, vimos el elemento subjetivo y estamos viendo el elemento objetivo en este momento, que es lo que tiene que ver con las fuentes de las obligaciones, perdón, el elemento jurídico, y ya vimos la ley, vimos el contrato como fuente de obligación, y pues seguimos con lo que se conoce como el cuasi contrato en ese caso. El tema del cuasi contrato es un tema que es, es un tema muy intermedio entre la ley y el contrato, pero hay que comprenderlo muy bien para no confundirlo como tal. Entonces, cuando hablamos cuando hablamos del contrato, ¿qué es lo más representativo del contrato? Pues lo más representativo del contrato es que hay un acuerdo de voluntades. Eso es lo más representativo del contrato. Y como hay un acuerdo de voluntades, ¿qué quiere decir eso? Pues de que las personas deciden voluntariamente obligarse en ese evento. Entonces, eso es lo más característico del contrato. ¿Qué es lo más característico de la ley como fuente de obligación? Que la ley no le pide su consentimiento para obligarlo, sino simplemente la ley le dice tiene esta obligación y punto. Ahí se aplicaría el latinajo que ustedes aprendieron de que dura la ley, pero la ley. Entonces la ley dice hay una obligación y hay que cumplirla, nada que hacer. En el caso del contrato es usted mismo viene y decide obligarse. En el tema del cuasi contrato, hay muchas formas de explicarlo, hay muchas discusiones al respecto, pero para tratar de darme a entender, yo lo ubico como muy intermedio entre los dos. El cuasi contrato tiene una parte de voluntad, pero no de acuerdo. O sea, hay voluntad, pero hay una voluntad unilateral. No hay un acuerdo de voluntades. Y dos, tiene una parte muy cercana a lo de la ley porque el cuasi contrato se configura de alguna forma cuando la ley establece que esto se genera esa obligación pese a tratarse de una voluntad unilateral. Entonces, de alguna manera hay voluntad, pero también hay presión legal para que se genere la obligación en ese caso. Voy a la explicación un poco más ya más concreta. Entonces, ¿qué es el cuasicontrato? El cuasicontrato implica un hecho voluntario, unilateral. Cuando decimos unilateral, ¿qué significa? Que es una sola persona, por eso no es un contrato. Entonces, es una sola personita que emite su voluntad y eso le genera una obligación tanto a la persona que emite su voluntad como a otra persona que no ha emitido ningún tipo de voluntad. Termina vinculando a otra persona que ni siquiera se ha manifestado. ¿Pero por qué termina obligando a esa otra persona? Porque la ley ampara la situación para que se le pueda generar la obligación a la otra persona. Recuerden que yo no puedo obligar a una persona que no emite su consentimiento, que no emite su voluntad. En el cuasicontrato sí. Y sí lo podría hacer, pero porque hay una ley de fondo que ampara la situación en ese caso. Entonces el cuasicontrato se da o gira en torno a esa situación que estaba mencionando y de alguna manera el cuasicontrato lo podemos encontrar independiente de su definición, lo podemos encontrar previsto en la ley como un hecho unilateral, pero un hecho lícito, para diferenciar lo que es el delito y el cuasi delito. Vamos a mirar qué nos dice la ley al respecto. Entonces,
La ley nos dice, el cuasicontrato 2302 dice, las obligaciones que se contraen sin convención, ¿qué quiere decir sin convención? O sea, sin acuerdo, nacen o de la ley o de un hecho voluntario. Dice, las que nacen de la ley, pues están expresadas en la ley. Y dice, cuando el hecho es lícito, constituye un cuasicontrato. La ley no es tan clara propiamente en establecer qué es un cuasicontrato. Por eso les hago la mención y les digo, realmente uno lo ubica con esos dos componentes. Un componente de voluntad, pero voluntad unilateral, no hay consenso. Y dos, con un componente legal que respalda que un tercero termine siendo obligado sin haber emitido voluntad alguna. Creo que hay una mano levantada. ¿No? Sí, profe, pues yo le iba a preguntar que si tenía algo que ver con lo que vimos hace un tiempo de que una persona, digamos, le hacía una mejora a la casa de un vecino, pero que era una mejora necesaria, digamos, como que se le había ido una teja y entonces el vecino le pone la teja. ¿Esto se clasificaría como un cuasi contrato? Sí, sí. Como nosotros hicimos una breve explicación de todos antes de entrar en detalle en cada uno, por allá va la situación, por allá va el tema. Entonces ya la vamos a pasar a explicar, Joel. En ese caso, muchas gracias. Pero entonces, antes de entrar en ese detalle, lo que les digo, la esencia del cuasicontrato es que una persona actúa de forma unilateral, solita, y termina obligándose ella, pero también obligando a otra persona. ¿Por qué termina obligando a la otra persona? Porque la ley establece la posibilidad de que obligue a la otra persona en ese evento. La ley establece, frente a los cuasicontratos, que hay unos cuasicontratos principales. No quiere decir eso que sean los únicos cuasicontratos que existen. La ley que nos dice, hay tres principales cuasicontratos, que son la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Pero vamos a ver que pueden haber otro tipo de cuasicontratos, otro tipo de situaciones que también donde están previstas en la ley, de que una persona por una voluntad unilateral termina obligando a otra persona en esos casos. Entonces, miremos estos tres ejemplos que nos trae la 2303, no son los únicos, reitero, pero miremos estos para entender, más que entender estas tres figuras, me interesa es que entendamos la esencia del cuasicontrato. Entonces vamos a mirarlo uno a uno. Reitero, la esencia es, yo actúo solito, pero termino obligando también a otra persona que no ha metido voluntad alguna, lo cual es muy lejano al contrato, porque en el contrato yo solamente me obligo si emití mi voluntad. Entonces, la primera forma de cuasicontrato que nos trae la norma es la de la agencia oficiosa. ¿Qué es una agencia oficiosa? La agencia oficiosa está regulada en el artículo 2304 y siguientes, pero independiente de lo que dice la norma, entendamos que es una agencia oficiosa. No se me vayan a perder con lo que le voy a hablar, porque voy a hablar cosas que no son una agencia oficiosa para poder explicar qué es una agencia oficiosa. Entonces, en la agencia oficiosa, perdón, antes de llegar a la agencia oficiosa, en la vida normalmente hay eventos en los que usted puede actuar de forma directa o usted puede actuar por intermedio de otra persona. Es decir, materialmente alguien hace algo, pero jurídicamente esa persona está actuando en representación suya, o sea, es como si usted lo hiciera. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo le digo a mi hijo que vaya a la tienda y le diga al señor de la tienda que me mande una bolsa de leche que mañana se la pago, ¿entre quiénes se está celebrando el contrato de compraventa en ese evento? ¿Entre quiénes? Entre usted y el comprador. Ok, entonces yo estoy utilizando un vehículo
que va en mi Intermediario. representación a realizar eso, que es como una especie de intermediario, que es mi hijo. Entonces yo le estoy diciendo a mi hijo, vaya, no la voy a fiar, la voy a pagar de una vez. Entonces, yo recuerdo mucho cuando yo estaba pequeño, pues yo soy un poquito más viejo que ustedes, como 15 años más viejo más o menos. Entonces, mi papá fumaba y mi papá me decía, cómprame unos cigarrillos a la tienda. Yo iba a la tienda, le compraba los cigarrillos y traía los cigarrillos. Materialmente, quien compró los cigarrillos los compré yo, pero jurídicamente el negocio se realizó entre mi papá y el de la tienda, porque es que yo actué simplemente como un intermediario. Entonces, en ese sentido, ahí se da una situación de representación, y la representación es muy propia de algo que se conoce como el contrato de mandato. Entonces, el contrato de mandato es un contrato en el cual yo le encargo a una persona que en mi representación, en mi nombre, lleve a cabo una gestión, un negocio en mi nombre. Un mandadero, palabras más, palabras menos, es lo que hago en ese evento. Un ejemplo un poco más elaborado o un poco más concreto. Yo tengo un apartamento, lo quiero arrendar y contrato con una inmobiliaria para que la inmobiliaria me lo administre y lo ponga en arriendo. Realmente, ¿quién es el arrendador? Soy yo. Pero la inmobiliaria me está intermediando la situación y está actuando en mi nombre y representación con otra persona. Eso en la vida práctica es muy usual que se utilice. Incluso ustedes el otro semestre, cuando vean contratos, van a ver una serie de contratos que se llaman contratos de intermediación en ese caso. Entonces, los contratos de intermediación son diferentes o varios tipos de contratos en donde una persona actúa en representación de los intereses de otra persona. ¿Qué cualidad especial tiene eso? Que yo he contratado con esa persona que me intermedia. En ese sentido, hay voluntad de ambas personas. Es decir, yo le he dicho a mi hijo, vaya, fíe la leche en nombre mío. Yo estoy emitiendo mi voluntad y la otra persona está actuando en mi nombre. En la agencia oficiosa, y ahora vamos para la agencia oficiosa, en la agencia oficiosa se da una situación en la que una persona actúa en representación de los intereses de otra persona sin que medie acuerdo de voluntades, en ese caso. Ahí está la gran diferencia, por eso no es un contrato, sino es un cuasi contrato. Entonces, en la agencia oficiosa, esa persona actúa en mi representación, esa persona lleva a cabo cierta actividad sin que yo la haya contratado para eso. Entonces yo nunca la contraté y esa persona va a estar actuando en mi nombre. Y por eso yo termino obligado. Lógicamente, la agencia oficiosa se basa en una situación especial de necesidad de proteger un interés ajeno. Porque si no, cualquier persona que de manera libre quiera actuar en mi nombre, lo va haciendo y me va a terminar obligando. Entonces ahí vienen los ejemplos. Perdón, leamos el 2304. Dice, la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada gestión de negocios, es un contrato. Perdón, acá dice SIC. ¿Saben qué significa SIC? ¿No? ¿No? Ok, cuando ustedes encuentren entre paréntesis SIC en las normas, en las leyes, o en una sentencia, significa que acá hay un error. Puede ser de ortografía, un error de transcripción o un error gramatical. ¿Cuál es el error acá? Que acá no es contrato, sino acá es cuasi contrato. Es normal que lo vayan a ver en muchas leyes ustedes. Es un error ahí del legislador. Entonces acá es un cuasi contrato por el cual el que administra sin mandato los bienes de alguna persona. Cuando dice que administra sin mandato, ¿qué quiere decir? Sin haber contratado con la persona, se obliga con esta y lo obliga también en ciertos casos. Entonces les pongo un ejemplo y ahí sí va el ejemplo que manifestaba Joel. ¿Yo qué podría hacer? Yo podría, pongamos los dos ejemplos. Yo estoy en San Andrés paseando, mi vecino se da cuenta que se me rompe una teja y vean el aguacero que cayó al mediodía o finalizando la mañana.
Entonces, mi vecino me llama y me dice, venga, Joan, lo que pasa es que su teja está rota y pues posiblemente si cae otro aguacero como el que cayó hoy, pues se le va a inundar la casa. Entonces yo le digo, haga un favor, mándeme a arreglar la teja, o sea, actúe como mi mandatario, como mi representante y vaya a mandarla a arreglar. Ahí hay un contrato en ese caso. Pero puede pasar que la situación sea tan inminente que mi vecino no se pueda poner en contacto conmigo y él decida unilateralmente, sin que yo haya contratado con él, sin que yo lo haya autorizado, decida mandar a arreglar la teja. ¿Bien? La diferenciación, ahí él está actuando como un agente oficioso, está actuando en representación de un interés ajeno para el cual no lo han contratado. Él está actuando sin que lo hayan llamado a actuar. Algunos dirían coloquialmente, está siendo proactivo, está siendo sapo. Ahí. Entonces él está y él manda a arreglar la teja y él queda obligado, ¿con quién? Con la persona que le arregló la teja a pagarle. Pero la persona que se benefició, que fui yo, queda obligado a pagarle a él lo que él invirtió en el arreglo, en ese caso. Yo en ningún momento contraté con él, yo en ningún momento emití mi voluntad, pero genera una obligación para mí. Pero es una situación especial que está ahí. Y además la ley lo establece. Si la ley no lo estableciera, no se daría. Es decir, ahí hay un límite porque tampoco el agente oficioso se puede exceder. O sea, tampoco el agente oficioso, entonces yo me voy de vacaciones y me dice, ay, qué pena, pero la fachada de Joan está como feíta, entonces se la voy a pintar. Y llego yo y me cobra. No, porque no hay una situación de que justifique el actuar del agente oficioso. Él ahí no está actuando para, el agente oficioso actúa para evitar una afectación del otro. ¿Qué es lo que pasa también en materia procesal? No sé si ustedes en materia procesal han visto o han hablado del agente oficioso. En materia procesal también se puede dar. Y es que en materia procesal yo voy a una audiencia, hay una decisión en contra de alguien que no está presente en la audiencia y yo, sin ser representante de esas personas, pongo un recurso como agente oficioso. Y el otro tiene que en los días siguientes venir a ratificarlo. Entonces la agencia oficiosa tiene su esencia en que yo actúe como protector de alguien que no me ha contratado para que lo haga. Pero reitero, debe haber una situación que lo amerite. O si no, pues fácil, no tengo trabajo y me voy pintando cuanta casa fea vea por la ciudad y se obligan conmigo y ya. Y el que no me pague lo ejecuto y le cobro. Pero no es esa la esencia en ese caso. Es una situación totalmente diferente. Pongamos otro ejemplo de agencia oficiosa, lo mismo. Entonces, resulta que yo sé que usted está, no sé, está vendiendo un carro. Entonces, usted está vendiendo un carro y yo, como tal, le cuido el carro a usted. Entonces usted simplemente me está contratando para que yo le cuide el vehículo. Y en un parqueadero. Y hay unas personas que vienen a comprarlo. Esas personas que vienen a comprarlo, lo entran a revisar todo, lo miran, usted no está presente en el momento. Y esas personas de pronto encuentran que el vehículo tiene un daño. Y ese daño es un daño grave que hay que reparar de forma inmediata o si no el carro se termina empeorando el daño. Entonces yo decido arreglarlo inmediatamente. Usted no me ha autorizado, pero yo actué como agente oficioso para evitarle un daño mayor al carro y para proteger sus intereses. Por consiguiente, tengo la posibilidad de recobrarle. Usted quedó obligado conmigo en ese caso. ¿Me entienden la idea? En ese caso. Ok. Sí, señor. Esa es la agencia oficiosa, ese es el supuesto de agencia oficiosa. Vean que, por ejemplo, hay otro caso, no sé si ustedes me ayudan a buscar en el código civil, hay un caso que se llama depósito necesario.
Busquémoslo. Mientras lo buscan, les voy contando. ¿Qué es el depósito? El depósito es un contrato en el cual yo le entrego a una persona un bien con la finalidad de que esa persona que haga con el bien me lo guarde, me lo cuide y después me lo devuelva. Eso es un contrato de depósito. Ese depósito, si se regula por las normas del Código Civil, es gratuito. O sea, no me cobran nada como contraprestación por guardarme y cuidarme algo. Como cuando yo le digo a un amigo que me guarde en su bolso el computador y me lo devuelva en la tarde. Eso es un contrato de depósito. Y en el Código de Comercio el depósito es oneroso, o sea que por esencia se cobra por el servicio de cuidado. Como por ejemplo, si yo tengo 200 bultos de café y le pago a unas bodegas llamadas Alma Café para que me almacenen ese tipo de café. Eso es un contrato de depósito en ese sentido. Pero la norma en el Código Civil, ahí dijeron cuál es el artículo, trae un supuesto especial que es un cuasicontrato, pero maneja la misma esencia de lo que estábamos hablando en la agencia oficiosa. Leámoslo, por favor. 2260. Artículo 2260. El depósito propiamente dicho se llama necesario cuando la elección del depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso de un incendio, ruina, saqueo o otra calamidad semejante. Ok, ¿qué quiere decir eso? Gracias, Adelaide. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un acuerdo de voluntades, sino que yo estoy en mi casa, yo veo que se le está incendiando el apartamento a Hasblady, ¿y qué hago? Le saco las cosas y las guardo y las cuido como en un contrato de depósito. Estoy actuando de forma ¿qué? De forma unilateral. Yo no llamo a Hasblady a decirle, venga Hasblady, su apartamento se está quemando, ¿usted quiere que le guarde sus cosas? No, yo actúo inmediatamente, sin acuerdo de voluntades con ella. Y si yo incurro en gastos por esa labor, pues Hasblady me tendrá que pagar a mí. Es decir, ella queda obligada sin que ella haya consentido en esa situación. Pero ¿dónde está la esencia? Una situación de calamidad, terremoto, incendio y demás. Les pongo un ejemplo diferente. Entonces, eh, se le está quemando el apartamento y usted tiene su perrito ahí. ¿Yo qué hago? Pues le cojo el perrito está todo lleno de mugre. eh, Voy a poner un ejemplo loco. Mañana, marcha, entonces se va para la marcha y se incendia acá el apartamento. Su perrito está. Yo cojo el perrito, me toca comprarle al perrito comida. El perrito se alcanzó a quemar un poco, me toca comprarle unas cremas para las quemaduras, todo. Bañarlo, comprarle un jabón, toda esa cuestión. Usted nunca me contrató para que yo le hiciera eso, pero hubo una situación de calamidad que lo obligó a que yo lo hiciera. Y cuando usted llegue, yo le digo, venga, Lady, invertí 200.000 pesos en el perrito para cuidárselo, depósito necesario. Entonces, págueme esos 200.000 pesos. Y yo en ningún momento contraté con usted eso. Ahí, si nos damos cuenta, por eso les digo que está como intermedio. No es un contrato, pero estamos como cercanos a la ley porque yo le digo, sí, pero págueme porque la ley me ampara en ese sentido para que usted me pague. ¿Debido a qué? Pues debido a la configuración del cuasi contrato en ese evento. Por eso está como muy intermedio la situación y por eso genera obligaciones, que es lo que estamos viendo como fuente de obligación en ese evento. Pero si lo que pasa es que mi perrito me sale un momentico y cuando yo me di cuenta y voy, usted me lo llevó a la veterinaria y le hicieron el blower y le metió 100.000 pesos en peluquería, pues de malas, gracias, perdóname lo que así, pues gracias por sapo. O sea, porque no hay una situación de calamidad de por medio. ¿Me entienden? Es más, leamos el artículo siguiente, el 2061. 2061 o 2261. Bueno, el que sigue. Libertad probatoria.
Acerca del depósito necesario, es admisible toda especie de prueba. 2263 entonces, o 62 creo. El 63 es responsabilidad del No, no, depositario. Entonces, naturaleza jurídica del contrato, sí, cuando el creo que es ese. depositario es incapaz. No, hay uno que dice cuasi contrato. Mm, Creo que es ese que estabas leyendo. el 62 lo leo. Léelo. A ver. El depósito necesario de que se hace cargo un adulto que no tiene la libertad de administración de sus bienes, pero que está en su sana razón, constituye un cuasi contrato que obliga al depositario sin la autorización de su representante legal. Si ven, trae supuestos de cuasi contrato. No solamente los que me menciona ya la agencia oficiosa, sino que el cuasi contrato está por ahí metido en esos lados también. Pero reitero, sobre la esencia de una situación de urgencia, por decirlo así, en donde una persona termina actuando sin consentimiento de otra persona y la obliga. Entonces el legislador simplemente, ¿qué ha hecho? El legislador ha dicho, venga, hay ciertos supuestos en que una persona con una muy buena intención está actuando en defensa suya y por consiguiente, pues sería bueno que usted le reembolse lo que esa persona invirtió, pero porque hay una situación de beneficencia para sus intereses por una situación de urgencia. ¿Sí? Si esa situación no está, no nos podemos ir para allá, para ese lado. Por eso les digo, o si no, pues yo podría ir y coger y decirle a mi vecino, vecino, le pinté la casa, págueme. No, pues no es una situación de urgencia en ese evento. Es como esta mañana que vi la misma clase con el otro grupo, por alguien que puso un ejemplo, les planteaba lo siguiente. Entonces les decía, a ver, si yo voy en mi carro, y les ponía el ejemplo porque a veces eso se ha vuelto una problemática un poco molesta para los que pasan frecuente por la 60 lo saben. Voy en mi carro y llegan los que limpian los vidrios. Entonces, si la persona que limpia el vidrio llega, si estuviéramos en un escenario que no es el escenario que pasa, y llega y me dice, buenos días, quiere que le limpie el vidrio, y yo le digo, listo, límpielo, ahí habría un qué, un contrato, un cuasi contrato. Un contrato. Un contrato, ¿cierto? Listo. Acuerdo de voluntades. Pero si yo llego y en un descuido que me ha pasado ya varias veces y me da rabia porque a veces he pasado con el carro recién lavado y llegan y me le echan espuma y lo cogen a limpiarlo de una vez y luego me dicen, págueme que se lo limpié. Yo no le puedo decir, venga, eso es un cuasi contrato porque es que no hay una necesidad de urgencia, de malas. Yo no le voy a pagar un solo peso, que allá me ha pasado. Ah, pero es que se lo limpié, pero es que yo no le dije que me lo limpiara. O sea, si hubiera sido una situación diferente, como la del cuasi contrato, como la de la agencia oficiosa, ahí sí me nace la obligación. Pero en este caso, usted está actuando libremente sin que haya un acuerdo de voluntades y no me puede obligar en ese caso. Pongo el ejemplo como para redondear la idea en ese sentido, en ese evento. Miremos otro tipo de cuasi contrato. El pago de lo no debido. Es una situación totalmente diferente el pago de lo no debido, pero está prevista como un cuasi contrato. El pago de lo no debido es una situación que gira en torno al error. Y es cuando una persona en una situación de error termina pagando algo que debe otra persona, o sea, termina pagando una deuda ajena. Está regulado en el artículo 23.13 y siguientes del Código Civil. Entonces, en el pago de lo no debido, yo termino pagando algo que no es mío, pero no por una situación de urgencia ni por ser buena gente, sino por una situación de error, de equivocación. Y la ley acá me ampara para que el que se ha beneficiado con el pago, ¿qué tiene que hacer? Me reembolse a mí. Entonces les pongo el ejemplo, un ejemplo sencillo. Voy al casillero de mi apartamento, el portero me entrega las
los recibos, voy y pago, y después me di cuenta que le pagué la luz al vecino porque estaban trocados los recibos. Entonces pagué 130.000 pesos de luz. Entonces yo miro y digo, "Jue madre, pagué algo que no era mío, me equivoqué, hay un error". Pues la ley dice ahí que en ese caso, el que se benefició tiene que pagarle a usted. O sea, que su vecino, yo no, o sea, Celsia, que es el que maneja la luz en ese momento, no tendría ninguna obligación conmigo de devolverme ni nada. Ya la deuda quedó saldada, lo siento. Pero yo sí tengo la posibilidad de cobrarle a mi vecino para que me pague a mí. Eso es un cuasi contrato. Mi vecino en ningún momento se puso de acuerdo conmigo, en ningún momento me encomendó que fuera a pagarle, pero está obligado a reembolsarme esa suma de dinero por una situación de equivocación. Y ahí la norma sí ampara el error, no como en otros casos donde el que actúe torpemente la norma no lo protege. En este caso sí lo protege la norma y ahí nos damos cuenta porque incluso protege el error de derecho. Hay normas más adelante donde lo dice en ese evento. Eso es otro ejemplo de un cuasi contrato en ese caso. Y el otro ejemplo de cuasi contrato que vemos en la norma es el cuasi contrato que llaman de comunidad. ¿Qué es un cuasi contrato de comunidad? Lo primero, esto está regulado como un cuasi contrato, pero esto es más un fenómeno que tiene que ver incluso con el derecho de propiedad o otro tipo de derechos. Está regulado en el 23, 22 y siguientes. Entonces, la comunidad se crea cuando varias personas tienen derecho sobre una misma cosa, como por ejemplo la copropiedad. Entonces, 5 personas somos dueños de un apartamento. 5 somos dueños del mismo apartamento, entonces somos comuneros, somos copropietarios. En ese caso, tenemos un derecho en común y proindiviso, llaman algunos. Lo mismo como con algunos derechos universales también. Ahí podemos tener una especie de comunidad en ese evento. Entonces, ¿qué sucede? Que si alguno de los comuneros actúa en beneficio de la comunidad, o sea, del derecho común entre todos, todos van a quedar obligados, así no hayan emitido su voluntad. Damos un ejemplo, acá mismo lo dice. Bueno, lo dice el artículo 23-25, por ejemplo. Nos da la situación, nos plantea el ejemplo de eso. Entonces, ¿qué nos dice el 23-25? Dice, a las deudas contraídas en pro de la comunidad durante ella no es obligado sino el que las contrajo. Entonces, si somos, voy a poner un ejemplo con ustedes mismos. Si somos comuneros, Estefanía, Julián, Natalia y yo, y Estefanía va y adquiere una obligación en torno a la comunidad. O sea, los 4 somos dueños de un apartamento y Estefanía va y manda arreglar unas humedades que hay. O Estefanía va y paga el recibo del predial, por ejemplo, que es una obligación de todos. En ese caso, Estefanía está legitimada para recobrarnos a nosotros. Y yo en ningún momento he hecho un acuerdo con Estefanía. Yo en ningún momento le he dicho, Estefanía, vaya, pague y yo le pago mi parte. No. Pero vean que sí termino obligado por el actuar de ella. Cuasi contrato. Ella actuó de forma unilateral, pero la ley la ampara para que me pueda recobrar por efecto de la comunidad. Realmente, ¿cuál es la filosofía en el fondo de todo eso? Evitar un enriquecimiento sin causa. Evitar que una persona se beneficie del esfuerzo de otra. Lógicamente hay casos donde si usted, siendo consciente de que no debe hacer algo, lo hace, pues la norma no lo ampara. Pero en este evento, la norma sí lo protege como tal. Entonces, eso es una forma de cuasi contrato también. Eso tiene mucha crítica, es porque este fenómeno
si ustedes miran toda la normatividad de la comunidad, tiene que más que ver con un tema como de bienes, y es como la regulación de los derechos que tienen los copropietarios sobre un bien. Es más o menos lo que se ve en esa regulación, en ese evento, en ese caso. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿O es claro? ¿Claro? Listo. Eso es un cuasicontrato. Vean que es sencillo. Van a encontrar ustedes otro tipo de cuasicontratos en la norma. Por allá van a ver, por ejemplo, algunos casos donde un heredero paga deudas que pertenecen a la sucesión. Entonces terminan la sucesión obligada con él y nadie le ha dicho que lo haga. Es un ejemplo de cuasicontrato. Hay una discusión frente al testamento porque el testamento es un acto unilateral. No es un contrato, pero como que tampoco es un cuasicontrato. Entonces está como ahí volando. Dime, Estefanía. Profe, tengo una duda respecto al pago de lo no debido, es sobre el artículo que lo contiene. Dime. O sea, con esto se refiere a que se paga algo que no me correspondía pagar y es un simple error humano. O sea, es Sí. a través. 2313, ¿cierto? Ujú. Exacto, es un error humano. Es un error humano en el que tú, sin saber, terminas pagando algo que no debías. Entonces, ¿tú qué hiciste? Tú extinguiste la obligación, porque ya pagaste la obligación. El acreedor que se benefició de la situación, ¿qué te va a decir? Muchas gracias. Pero tú, ¿con quién te vas a entender? Con el verdadero deudor. Entonces ahí se da un supuesto que vamos a ver, yo creo que la próxima clase, que se llama la subrogación del crédito. Y la subrogación del crédito es un evento en el que una persona pasa a ocupar el lugar de otro sujeto. Entonces, está el acreedor, está el deudor, ¿cierto? Tú no estás dentro de la relación obligacional, tú te metes equivocadamente, pagas. Y en ese momento tú pasas a ocupar el lugar del acreedor. Ahora tú vas a ser la acreedora de ese deudor, por eso le puedes recobrar. Y eso se llama subrogación del crédito en ese evento. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces yo le pagué el recibo equivocadamente a mi vecino, no pagué el mío. Yo ya no puedo ir a reclamar la Celsia, decirle, Celsia, qué pena, me equivoqué, devuélvame la plata. No, ya mate esa obligación, pero ahora yo voy a ocupar el lugar de Celsia para cobrarle ese dinero a mi vecino, porque mi vecino se está viendo beneficiado de eso. Si él no me lo quiere pagar, pues me tocará ir por las vías judiciales. Entonces, y cobrarle judicialmente. Sería la situación. Pero es una situación que no hay que confundirlo con la inexistencia de la obligación, que eso es diferente. Ahí ustedes van a escuchar en la práctica varios términos, que una cosa es el pago de lo no debido, que es lo que estamos mencionando acá. Yo pago algo que no debo, pero algo que la obligación sí existe como tal. Es una cosa. Otra cosa es cuando hay pago de obligación inexistente. En ese sentido yo estoy pagando, pero estoy pagando por algo que ni siquiera existe como obligación. Entonces, ahí la persona que recibe el dinero sí tiene la obligación de devolverla. Como por ejemplo, si yo equivocadamente te consigno una suma de dinero en tu cuenta, ahí no estoy haciendo ningún pago, no estoy pagando nada, porque no debo nada ni nadie debe nada, sino que simplemente me equivoqué y hay la obligación de devolver eso. Y hay otra cosa que se llama, o que a veces la llaman en los procesos, cobro, ya no pago, sino cobro de lo no debido. Y es cuando un acreedor está cobrando una suma de dinero que no se le debe. En ese sentido. ¿Qué puede pasar? Alguien cobre algo que no le están debiendo. Entonces, en ese sentido, ahí también se va a escuchar el término de cobro de lo no debido. Pero es un manejo diferente. El derecho privado es enredado. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí sí está eso. Pero es claro entonces la esencia del cuasicontrato, ¿sí? Sí, señor. Listo, perfecto.
Entonces pasamos ahora al delito y al cuasi delito, como tal, como fuente de obligación. Ok. Yo les propongo algo, ojo, que hagamos clase sin break y acabemos mucho antes. ¿Por qué razón? Porque voy a empezar a hablar del delito y del cuasi delito y me voy a demorar por ahí 1 hora y alguito hablando de eso. Entonces, llevamos muy poco para hacer ya un break. Y si hago el break más adelante, corto la explicación del delito y del cuasi delito. Entonces, yo creo que podemos hacerle de largo y acabamos por allá a las 4:15, más o menos, en ese sentido. ¿Les parece? Yo estoy de acuerdo. Listo. Yo también, ¿Sí? profe. Señor. Listo, vale, perfecto. Si lo digo es porque pedagógicamente, para no cortar la explicación del delito y del cuasi delito, que es un poquito más extensa. Ok, delito y cuasi delito como fuente de obligación. Entonces retomamos. La ley, una obligación impuesta. Contrato, una obligación consensuada. Cuasi contrato, una obligación impuesta por un actuar unilateral de otra persona. Y llegamos al delito y al cuasi delito. El delito y el cuasi delito es una figura que tiene un tratamiento muy especial, porque generalmente la obligación que nace de ellos es una sola, y es la obligación de indemnizar, la obligación de reparar un daño, en ese caso. Es decir, la única obligación que nace del delito y cuasi delito es una obligación de indemnizar o reparar un daño. Yo les decía a ustedes la otra vez y les hacía énfasis en algo, y era que en el delito y el cuasi delito no los debemos confundir con lo que es un delito en materia penal. Son cosas totalmente diferentes. Tienen el mismo nombre, pero no lo mismo, ¿no? O sea, voy a decir una bobada. Yo he visto personas que se llaman Mateo y he visto un perro que se llame Mateo, y no es la misma cosa, ¿no? Es lo mismo acá. Delito, delito, pero estamos en ámbitos totalmente diferentes. Puede que coincidan, alguna situación fáctica coincida en ambos supuestos, pero lo que nos interesa en cada supuesto es algo totalmente distinto en ese caso. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de primero hablarles del delito en materia penal, para después hablarles del delito y el cuasi delito en materia civil, y para que nos apartemos un poco del mundo del derecho penal en ese sentido. Entonces, lo primero, cuando estamos hablando en materia penal y estamos hablando de un delito, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo especialmente a que hay una conducta, hay un comportamiento que el legislador ha señalado como delictivo o como una conducta punible, en ese sentido. Entonces, el legislador ha establecido que esa conducta afecta ciertos derechos y que como tal, para reprimirla, para que no se lleve a cabo, establece que incurrir en esa conducta tiene una consecuencia de carácter penal, que por lo general es cárcel, una sanción económica y otro tipo de sanciones, por ejemplo, como inhabilidades para ejercer cargos públicos y demás, pero especialmente cárcel. Entonces, en ese sentido, hay un gran catálogo de delitos que es el Código Penal. Entonces, en el Código Penal se van a encontrar todo un catálogo de delitos, que ¿qué quiere decir eso? Son conductas que no se pueden llevar a cabo so pena de asumir la sanción. Pero la sanción es una sanción no económica directamente, sino es una sanción de represión en ese evento. ¿Y cómo se configura un delito para que se llegue a ese tipo de sanción? Entonces, lo primero, hay 3 escalones. Hay un escalón que se llama la tipicidad, hay otro escalón que se llama la antijuricidad y hay otro escalón que se llama la culpabilidad.
para que usted sea sancionado penalmente, tiene que haber subido los 3 escalones. Lo explico uno por uno. El de la tipicidad, ¿qué significa? Que la conducta esté tipificada, o sea, esté contenida en la ley como un delito, como una conducta punible. Si no, pues yo no tengo nada que ver con eso. Les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Tener amante es delito? ¿No? No, Pero no vean que hace muchos años la poligamia estaba castigada como un delito, ¿sí? Entonces simplemente pongo ese ejemplo, o sea, si yo en este momento incurro en una conducta que pueda ser reprochable moralmente, pero no es delictiva, lo siento mucho. Creo en el diablo, soy satánico, me coloco dejo el pelo largo y todas esas vainas. ¿Es delito? No, lo siento mucho. Entonces, si no me monto en la tipicidad, no voy. Entonces simplemente tenemos que analizar la conducta. Por ejemplo, una conducta muy delicada, el tema de las relaciones sexuales. Entonces, tengo relaciones sexuales con una menor de 14 años, tiene 13 años, es consensuado, pero hay una norma que dice que tener relaciones sexuales con una menor de edad se incurre en un delito que se llama actos sexuales abusivos. Tiene más de 14 años, ya no es un delito. Entonces, ahí la tipicidad va con eso. Es decir, que para que yo arranque el camino para llegar a una condena penal, lo primero que tenemos que mirar es la tipicidad. Listo, ya nos montamos en la tipicidad, porque la norma dice que matar a alguien, quitarle la vida a alguien o lesionar en su integridad personal a alguien es un delito. Listo, entonces ahí estamos. 2, segundo escalón, la antijuricidad. Entonces, para que eso sea condenado, además de que la conducta tenga que ser típica, tiene que ser antijurídica. ¿Qué quiere decir que sea antijurídica? Que la ley prohíba, no justifique esa actividad, que no exista una justificación de por medio de esa actividad y que nadie esté en la obligación de soportar esa situación. Entonces me explico con ejemplos. ¿Quitarle la vida a una persona es delito? ¿Sí o no? ¿Sí? sí, Entonces ya me monté en la tipicidad, ¿cierto? El médico le quita la vida a una persona bajo un procedimiento que se llama eutanasia, porque en Colombia está permitida la eutanasia, la persona solicitó la eutanasia, estaba en los casos permitidos por la ley, y el médico le realiza la eutanasia. ¿Qué pasa ahí? Por más que la conducta está prohibida, la conducta no es antijurídica, porque hay una justificación para incurrir en esa actividad delictiva, en ese caso. ¿Sí? 2, lesionar a alguien es un delito que se llama lesiones personales. Punto. Tipicidad. El boxeador en una pelea, bueno, o artes marciales mixtas, que es lo que está ahora de moda, coge y le da duro al otro, lo lesiona, lo revienta, le quita la vida de un puño en la sien y muere. Es típica la conducta, pero no es antijurídica porque hay una justificación para haber incurrido en esa conducta. ¿Sí? En ese caso. Entonces, ahí va la antijuricidad, de que haya o no haya una justificación legal para poder incurrir en esa conducta. Lo que pasa también con los médicos. El médico, cuando le va a usted a realizar una cirugía, ¿qué hace? Saca un bisturí no, pero que saca un bisturí y lo atraviesa, ¿no? Entonces, es muy diferente que el médico le abra a usted el estómago para sacarle su apéndice a que un habitante de la calle lo venga a robar y le abra el estómago de un cuchillazo, ¿sí? Son dos situaciones que generan el mismo daño, pero la una es antijurídica y la otra es jurídica.
para que me entiendan. Entonces, el médico me amputó la pierna, tenaz, pero es que está justificada la situación. Otro ejemplo, cuando hay legítima defensa. Entonces, cojo y le meto un disparo a un ladrón que me viene a robar. Se configura la legítima defensa. ¿Le generé un daño? Sí, lo maté, sí, pero la conducta no es antijurídica en ese caso. Entonces, ese es el segundo escalón. Si la conducta sí es antijurídica y es típica, pues nos vamos al tercer escalón, de la culpabilidad. Y allá se analiza si su actuar es doloso, culposo o preterintencional. ¿Qué significa eso? Doloso, que usted haya actuado con intención y voluntad. Se mezclan los aspectos cognitivos y volitivos. Yo conocía lo que estaba haciendo y lo quería hacer. Lo quería matar. Dolo. 2. Culpa. No hay intención, no hay voluntad. Usted omite un deber de cuidado, actúa con negligencia, con imprudencia, con culpabilidad y causa el daño. Yo no quería matar al señor, pero yo iba hablando por celular y chateando mientras manejaba, lo atropellé y se murió. Entonces ya no es homicidio doloso, sino es homicidio culposo. Preterintencional. La conducta preterintencional se da cuando alguien excede su comportamiento y llega a cometer un delito al cual no quería llegar. Ejemplo, yo quería lesionarlo, yo le quería dar un puño y agredirlo, pero yo no lo quería matar. Y le meto el puño, la persona se cae, cae de cabeza, de espaldas contra un muro, se da en la nuca y se muere. Entonces, yo quería un comportamiento, pero no deseaba el resultado que se llegó en ese evento. Eso es preterintencional. ¿Eso para qué sirve en el derecho penal? Para graduar la pena, porque hay delitos que admiten culpabilidad, preterintención o solamente dolo. Hay delitos que no son castigados, conductas que no son castigadas y son culpables. Entonces, si miramos el Código Penal, la conducta es típica, es antijurídica, pero solamente se castiga si es con dolo y yo actué con culpa, pues no hay responsabilidad penal. ¿Bien? Pero si la conducta sí es admitida con culpabilidad y yo actué con culpa, pues ahí soy responsable. Así se mide y la pena varía dependiendo de que usted actúe con dolo, con culpa o con preterintención. La pena es mayor cuando es con dolo, lógicamente. Eso es en materia penal, para que me entiendan. En materia civil es mucho más sencillo. En materia civil, cuando estamos actuando de un delito o de un cuasi delito, lo que estamos actuando es simplemente de que yo cause un daño patrimonial, o sea, que yo le afecte a usted su patrimonio y que como consecuencia de ese daño patrimonial tenga la obligación de indemnizarlo, de repararle ese daño a usted, en ese caso. Vean que si yo vendo marihuana, pues propiamente yo no le estoy causando un daño patrimonial a nadie, es una conducta que me reprimen porque afecta la salud, porque afecta la sociedad, etc. Pero vean que no tiene ninguna incidencia patrimonial. Por eso son diferentes los delitos penales a los delitos civiles. Entonces en el delito civil simplemente estoy viendo que una conducta generó un daño patrimonial y hay que indemnizarlo. ¿Cuál es la diferencia entre el delito y el cuasidelito en materia civil? Que el delito es un daño que se ha causado con intención, con voluntad, lo que equivaldría como al dolo, pero no lo llamemos dolo. Y el cuasidelito es cuando yo genero ese perjuicio, pero lo genero sin intencionalidad, lo genero de forma involuntaria como tal. Acá la norma que nos dice, la norma nos dice, el 2302, si el hecho es ilícito y cometido con intención es un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención, constituye un cuasidelito o culpa.
Cuando habla de hecho ilícito, se está refiriendo no a algo que sea delictivo, sino simplemente porque no hay justificación de la ley para poder llevar a cabo esa actuación. Entonces, sencillo, muy sencillo. Si mañana Diana va a salir a la marcha, voy a poner un ejemplo, no me vayan a malinterpretar, aclaro, no soy uribista, pero para el ejemplo me voy a transformar en uribista. Entonces Diana sale mañana a marchar y Diana ya está cansada de caminar, se sienta en un andén, pone el celular al lado y yo que soy uribista y estoy mamado de la marcha y Diana está ahí sentada y sigue gritando que no, la reforma, que Uribe, que Paraco, que vainas. Y yo llego y cojo y le meto un pisón al celular y se lo daño. Así de pura rabia. Eso es un delito en materia civil, para que me entiendan. ¿Qué va a pasar con eso? Pues simplemente que me van a hacer la obligación de ¿qué? De indemnizarla, de pagarle el celular que le dañé. Pero yo no me voy para la cárcel por eso. Nada, no me pasa nada con eso. Dos, yo no soy uribista, estoy en la misma marcha con Diana. Diana se sienta, pone el celular ahí y yo torpemente, sin fijarme, me giro y me paro encima del celular de Diana y se lo daño. Lo mismo, cause un daño, nace la obligación de indemnizar y reparar ese daño. Vean que acá sí hay una gran diferenciación con el derecho penal. En el derecho penal, dependiendo de que usted actúe con culpa o sin culpa, pero con intención, con voluntad o sin voluntad, la pena varía. En el derecho civil, eso no implica que la indemnización cambie. Acá lo que importa es que el que daña, paga, punto. Daño, pagó. Que daño con culpa o sin culpa, es reprochable o no reprochable, pero la obligación es de pagar económicamente el daño que causó. Entonces lo mismo, voy a poner un ejemplo tonto. Un ejemplo tonto no, un ejemplo sencillo. Voy retrocediendo en mi vehículo, no me fijo y le pego a otro carro. ¿Eso qué se llama? Eso se llama un cuasi delito. ¿Qué obligación nace? Indemnizar en ese evento. Dos, cojo y abro la ventana y pongo una matera en el borde de la ventana para que le dé el solecito y la matera se cae y no matemos a nadie, pero digamos que se cae y rompe un carro que está abajo. ¿Qué me nace la obligación de indemnizar? Es un cuasi delito. Pero pongamos un ejemplo diferente. Me asomo al balcón y veo que está el vecino con su carro diésel echándome humo y cojo y le tiro la matera al carro para que se quite ahí que me tiene aburrido. Delito, le indemnizo el daño causado, pero no me voy para la cárcel. Punto. Es para que me dan la diferenciación en ese sentido entre lo que es un delito y lo que es un cuasi delito. Simplemente es la obligación de indemnizar. Incluso, a mí me parece que es más adecuado, por eso. Realmente acá la fuente de la obligación no es el delito y el cuasi delito, sino la fuente de la obligación acá es el daño. Por eso yo les explicaba la vez pasada y les hacía la crítica de que las fuentes de las obligaciones deberían ser la voluntad y allá metemos contrato, cuasi contrato, testamento, todo lo que queramos meter. La otra fuente debería ser el daño y ahí metemos delito, cuasi delito, enriquecimiento sin causa también y la ley como tal. Pero bueno, acá están disgregadas de esa forma. Cuénteme, Johan. Gracias, profe. Y entonces, ¿qué diferencias habría entre una responsabilidad civil y un delito o un cuasi delito en materia civil? Claro está. ¿O es lo mismo o qué? ¿Sí me hice entender? Pero un delito en materia civil o Sí, un delito señor. en materia penal. No, Ah, en ok. materia civil todo. Es lo mismo. Ya vamos ¿Es lo para allá. mismo? O sea, cuando hablamos de delitos y de cuasi delitos en materia civil, estamos hablando de responsabilidad civil, Ah, ok, como está tal. bien, está bien. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, para allá vamos. Listo, vale, gracias. Vean la diapositiva que seguía. Entonces,
Del delito y del cuasi delito realmente nace lo que se conoce como la responsabilidad civil. Pero ojo, lo que es la responsabilidad civil extracontractual, no la responsabilidad civil contractual. Porque la responsabilidad civil contractual tiene su origen en el incumplimiento de un contrato, que es diferente. En cambio, la responsabilidad civil extracontractual, el delito y el cuasi delito, implica que de por medio no hay una relación contractual. Lo vamos a mirar en detalle. Entonces, vamos a ir descendiendo. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Vamos primero a la contractual. La responsabilidad civil contractual tiene la siguiente estructura. Primero, hay un contrato válido. Ojo, por eso es una crítica también para hablar de que la fuente debería ser el daño, porque en la responsabilidad civil contractual realmente lo que origina el deber de indemnización es el daño, pero no es un daño producido como en el delito y en el cuasi delito, sino es un daño que proviene de otra situación diferente. Por eso esas críticas que se hacen ahí. Entonces, en la estructura de la responsabilidad civil contractual, bueno, está regulada del artículo 1604 en adelante. Yo acá estoy tratando de hacer un esfuerzo como profesor y de dejarles una pincelada de estos temas, porque esos temas son bien profundos, pero al menos para que queden ubicados sobre el tema. Entonces, la responsabilidad civil contractual implica que tenemos un contrato que es válido, un contrato que nace a la vida jurídica, y hay un incumplimiento del contrato. Y ese incumplimiento del contrato causa un daño, causa un perjuicio como tal. Y hay un cuarto elemento, y es que debe haber una relación causal entre el incumplimiento del contrato y el daño. Es decir, si hay un contrato, hay un incumplimiento, hay un daño, pero el daño no proviene del incumplimiento, sino proviene de otra cosa, no hay responsabilidad porque no hay nexo causal. Es decir, el daño debe ser el efecto del incumplimiento. El incumplimiento es la causa del daño. Es una relación causal de causa y efecto. Me explico con un ejemplo. Día de la Madre. El Día de la Madre que está por llegar, ¿no? Entonces el Día de la Madre creo que es el 8 de mayo. Venga, y se perdió el festivo del 1 de mayo que cayó en sábado. Qué tristeza. Día del Trabajo y cayó en sábado. Entonces, Día de la Madre 8 de mayo. Entonces Johan es comerciante de flores. Y pues el Día de la Madre se venden las flores, ¿no? Entonces Johan comercializa y hace un pedido de 10.000 flores, 10.000 girasoles, pide. ¿Para cuándo? Para vender el 8 de mayo. Y quedan de entregárselos el 7 de mayo. Entonces el 7 de mayo llegan y le entregan a Johan solamente de los 10.000 girasoles, le entregan 1.000. Hay un incumplimiento de naturaleza contractual. ¿Le va a generar un perjuicio? Lógico, pues porque es que Johan va a dejar de ganar lo que iba a ganar por vender 10.000. Johan posiblemente ahora le va a tocar empezar a ver dónde compra los girasoles y posiblemente los va a comprar más caros. Toda esa afectación económica es ese perjuicio que se debe indemnizar. ¿Qué pasa? El daño que sufrió Johan está directamente relacionado con el incumplimiento del contrato. Hay una relación de causalidad en ese evento. Pongamos un ejemplo distinto, el mismo ejemplo pero con una variante. Entonces Johan pide las flores se las entregan, le entregan solamente la mitad, digamos. Hay incumplimiento, perdón, sí, hay incumplimiento del contrato. Y Johan no puede vender las flores el sábado porque declaran toque de queda, confinamiento completo el sábado. Entonces vean que hay un componente que puede romper el nexo de causalidad, porque incluso así le hubiera entregado la totalidad de las flores, la afectación de la venta podría haber sido la misma.
Porque Johan, ¿qué pensaba hacer? Vender eso en los semáforos, afuera en los colegios, de las universidades, de las empresas, y dijeron cierre completo. Nadie sale a la calle ese fin de semana. Entonces, el nexo causal se afecta en ese sentido. ¿Estamos claros ahí? En ese evento. Entonces, es consecuencia del incumplimiento, la responsabilidad civil contractual. Por eso acá no estamos hablando del delito ni del cuasi delito en ese evento. En cambio, en la responsabilidad civil extracontractual, vean que hay una variación. Y es que acá ya no vamos a hablar de un incumplimiento, sino vamos a hablar de un hecho ilícito, de una conducta, y acá ya no está el elemento que llamábamos contrato. Podríamos decir que la responsabilidad civil extracontractual nace de una situación espontánea, no de una situación que está precedida por una relación contractual u obligacional en ese evento. En el caso de la responsabilidad contractual, ya hay una obligación y el incumplimiento de esa obligación genera un daño que genera otra obligación. En el caso de la responsabilidad extracontractual, no hay nada, sino que se da una situación que genera un daño y ese daño hay que repararlo. ¿Cuál es la base de la responsabilidad civil extracontractual? Y lo queremos ver desde el punto de vista normativo, el artículo 2341. Entonces el artículo 2341, ya se los voy a pegar ahí, es la base de lo que tiene que ver con la responsabilidad civil extracontractual. Perdón. Acá está. ¿Qué dice el 2341? El que ha cometido un delito o culpa, si yo quisiera cambiar la palabra culpa, ¿por qué la cambiaría? ¿Intención? No, no. Acuérdense lo que hablábamos en penal. Cuando hablamos de dolo, hay intención. Cuando hablamos de culpa, no hay intención. Ahí es un actuar negligente. Es sencillo, de lo que estamos hablando. Cuando la norma dice que ha cometido un delito o culpa, ¿a qué se refiere cuando habla de culpa? Es fácil. ¿De qué estamos hablando? Pues cuando actúas sin la intención de... Por eso, pero ¿qué tema estamos ¿Responsabilidad? hablando? ¿Cuasi No, delito? ¿Cuasi delito? De forma cuasi delito. involuntaria. Ah, ok. No, cuasi delito, sí. O sea, lo que les estoy haciendo tener en cuenta es que la norma acá se está refiriendo al cuasi delito. ¿Sí? Porque incluso si vamos y miramos, vean lo que dice acá. La norma acá dice, si el 2302 dice, si el hecho es culpable pero cometido sin intención, constituye un cuasi delito o culpa, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a cuasi delito o culpa en materia civil, está refiriéndose a lo mismo. Por esa razón, acá me está hablando de, cuando me dice eso, me dice delito o culpa. Es lo mismo que dijera delito o cuasi delito. Entonces dice, el que comete un delito o un cuasi delito que causa un daño a otro es obligado a indemnizar. Sencillo. Ah, bueno, dice acá, sin perjuicio de la pena principal, o sea, sin perjuicio de que eso genere otra pena. Es diferente. O sea, si yo mato a alguien, indemnizo por la muerte, independiente de que también me investiguen en lo penal, pero son dos cosas diferentes. Entonces, sencillo, ¿qué me está diciendo acá la norma? El que daña, paga. Punto. Eso es lo que me está diciendo. Esa es la esencia de la responsabilidad civil extracontractual. El que causa un daño, lo paga. Pero entonces, ¿cuáles son los elementos? Ojo. Tiene que haber un hecho ilícito, o sea, un hecho que no esté permitido por la ley. 2, debe haber un daño antijurídico, es decir, que el daño no deba ser soportado por la persona que sufre el daño, que el daño no esté autorizado o justificado legalmente. Y 3, debe haber un nexo de causalidad entre el hecho y el daño. Este nexo de causalidad, ¿a qué se refiere esto? Es un nexo de causalidad de naturaleza jurídica, no de naturaleza material. Ya lo vamos a explicar ahorita. Porque puede pasar que yo lleve a cabo el hecho,
y que materialmente el hecho produzca el daño, pero no haya nexo causal jurídico y no haya responsabilidad civil extracontractual y no haya obligación de indemnizar. Me explico. Yo fui el que le pasé el carro por encima y lógicamente fue el que lo maté, pero no hay nexo causal. ¿Por qué no hay nexo causal? Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero me adelanto. Porque es que la persona, de una forma suicida, se me lanzó al carro. Entonces vean que materialmente yo lo maté, porque la causal de la muerte fue el impacto y pasarle el carro por encima. Pero jurídicamente está roto el nexo de causalidad, porque lo que generó el daño no fue que yo lo haya matado, sino que la persona se expuso al riesgo, lo que se llama culpa exclusiva de la víctima. ¿Me entienden? Entonces hay que mirar el nexo de causalidad desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista material. Pueden haber casos en los que yo no toco materialmente nada y hay nexo causal desde el punto de vista jurídico. Como por ejemplo, cuando mi perro se me sale, tengo un perro de raza peligrosa, se me sale el apartamento, hay muerta una persona. ¿Quién paga? ¿Pago yo? ¿Y yo fui el que mordí al vecino? No. O sea, materialmente no hay nexo causal entre el vecino y yo, entre el daño y yo. Pero jurídicamente sí hay nexo causal por un deber de responsabilidad que había sobre el animal, de cuidado. Entonces, ese nexo causal toca mirarlo desde el punto de vista jurídico, de lo que me obliga a mí como tal. Esta es la estructura de la responsabilidad civil extracontractual. Realmente el delito y el cuasidelito lo miramos más que todos en el hecho. Para que se conforme o se dé lugar a la responsabilidad, pues tenemos que mirar el daño y el nexo causal en ese sentido. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O muy enredado? ¿No? ¿Estamos claros? Listo. Al pelo, profe, sí. Listo. Entonces, ¿qué puede pasar también? Hay casos en los que la culpa se presume, por ejemplo, en los casos de actividades peligrosas como manejar un vehículo, como redes eléctricas, manejo de armas, en los que se presume la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que si la culpa se presume, cuando yo voy a analizar la responsabilidad, acá no debo analizar el hecho, el supuesto de culpa. Ya vamos a mirar algo relacionado con eso, en ese evento. Sino que la culpa se puede presumir. Y puede darse la situación, lo decía ahorita, que yo responda no directamente, sino de forma indirecta. Si ustedes miran el artículo 2341 y siguientes, ahí van a encontrar muchos supuestos, van a encontrar irresponsabilidad por las cosas inanimadas, por los animales, por los dependientes, por los trabajadores, por los hijos, un tipo de responsabilidades que se dan de forma directa o indirecta. Entonces, les pongo un ejemplo muy sencillo. No sé si vieron hoy que una buseta hoy casi se mete un local en la 16 con cuarta. ¿Vieron la noticia? Acá en Ibagué. Entonces, una buseta se estrella con otra buseta y se metió en un local. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Quién causó el estrello? No lo sé, pero pongamos un ejemplo que haya sido el que se metió al local en ese evento. Esa persona que se metió al local en la buseta y afectó el local, pues le genera unos daños al local. Eso es una responsabilidad civil extracontractual. Y eso es un cuasi delito. Pues yo no creo que el de la buseta intencionalmente se haya ido en contra del local. Entonces es un cuasi delito. En ese sentido, ¿quién responde? Pues podrá responder directamente quien iba manejando. Pero por unos temas de solidaridad, también responde el dueño del vehículo, también puede responder la empresa del vehículo. Es decir, que puede haber un nexo de causalidad con personas que materialmente no causaron el perjuicio. Por eso todo el articulado en esa relación. Entonces, eso hay unas cosas relacionadas con la culpa en el yendo, o culpa al elegir, culpa al vigilar, y eso es un cuento largo, que infortunadamente pues acá no lo vamos a poder analizar en detalle. Pero lo importante es que ustedes sepan, me entiendan que
esa responsabilidad, esa obligación de responder, nace no solamente porque yo cause el daño, sino porque hay un nexo de causal jurídico que me hace responsable en ese evento. El ejemplo más claro de eso está con el Estado. A mí el Estado no viene y me mata, a mí me mató, pero no me lo acaba de decir, un policía. Perdóname el ejemplo porque de pronto alguien tenga familiares policías y pueda dar susceptibilidades, ya que estamos en el tema de la marcha. Entonces, en el caso de este pelado Dylan, creo que se llama el que mataron en Bogotá. ¿Quién lo mató? El policía. ¿Pero quién responde? El Estado. El nexo de causal material, ¿con quién está? Con el policía. Pero el nexo de causal jurídico, ¿con quién está? Con otras personas que tienen responsabilidad en el hecho. Entonces, esa forma es como se estructura la responsabilidad en ese evento, en ese caso. Acá hay dos aspectos que quiero que revisemos muy bien en detalle. Y es que, así como hay responsabilidad, también hay posibilidad de yo eximirme de la responsabilidad. ¿Ok? Entonces yo también me puedo eximir de la responsabilidad. ¿Cuándo me puedo eximir de la responsabilidad? Cuando no tengo responsabilidad, en ese caso. Estamos hablando de responsabilidad extracontractual. Entonces, hay varias formas de atacar la responsabilidad o de defenderme y demostrar que no hay responsabilidad. La primera forma es atacando el hecho. ¿Y cómo ataco el hecho? Demostrando que yo no fui culpable y demostrando que yo actué de manera correcta y adecuada en ese caso. Ejemplo, el ejemplo más claro, ¿dónde está? En el caso, por ejemplo, de un médico. El médico actúa perfecto y el paciente se muere. Entonces el médico dice, no es culpa mía, la obligación es de resultado, de medio, no es de resultado. Yo hice todo perfecto. ¿Se generó un daño? Sí, pero no es mi responsabilidad porque yo hice todo lo que tenía que hacer. Entonces se escapa a mi responsabilidad. Entonces, la primera forma de eximirme de responsabilidad es demostrando que no hay culpabilidad. A no ser, les decía hace un rato, que se presuma la culpa, como por ejemplo en actividades peligrosas, que accidente de tránsito no se permite demostrar si yo fui una persona diligente o no. Ahí se presume la culpa. O sea que a mí en esos casos ya no me sirve atacar el elemento hecho. Pero sí puedo atacar el daño y puedo atacar el nexo causal. ¿Cómo ataco el daño? Demostrando la justificación del daño. Acá se lo estoy escribiendo. ¿Y cómo justifico yo el daño? Es muy parecido a lo que les explicaba hace un rato que ocurría en materia de derecho penal, en donde yo demuestro que yo causé el daño, pero que el daño estaba justificado. Ejemplo. 1. Cuando cuando es un daño que está permitido legalmente. ¿Listo? Entonces causa el daño, pero legalmente está permitido. Ejemplo. O lo diría de otra forma. O existe un deber de soportarlo. Ejemplo. El médico para sacarle el bebé a la madre posiblemente tenga que hacerle una incisión. Si es una cesárea, pues tiene que abrirle el estómago. Eso es una lesión. Y si es por parto natural, posiblemente tenga que hacerle una rafia, que es hacerle una incisión para que evitar un desgarro. Y eso también es una incisión, una lesión. El médico, para sacarle el apéndice y operarlo de apendicitis, pues tiene que abrirle el estómago. El médico, para operarle ese hueso roto, tiene que abrirle el muslo si es el fémur. Eso es un daño que está justificado
como tal y que la persona está en el deber de soportarlo. Entonces, ahí no habría responsabilidad en ese caso. 2. Otro ejemplo. Bueno, ya los había puesto, el ejemplo del boxeador también aplica acá. En ese caso, pues está en la obligación de soportar ese tipo de daño. Otro caso, cuando hay cumplimiento de una orden legítima en ese evento. Entonces, ejemplo, yo soy un trabajador de una constructora y la constructora viene y me dice, vamos a empezar la obra y usted como es el que maneja la retroexcavadora, necesito que derrumbe esa casa. Y yo la derrumbo y nos demandan diciendo que yo generé un perjuicio y un daño porque no podía haber derrumbado esa casa. Yo cumplí una orden legítima. Entonces ahí justifico el daño. Que se entienda con la constructora. O por lo menos ese es el caballito de batalla muchas veces de las fuerzas militares. Entonces yo soy un piloto, manejo un avión de guerra y a mí me dicen hay que mandar una bomba a esta coordenada. Y yo mando la bomba. Y allá había población civil, muere población civil. Demandan al Estado, posiblemente responde el Estado, pero yo no tendría responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo actué en cumplimiento de una orden legítima. Entonces ahí justificaría el daño y no habría responsabilidad pese a que lo causé. 3. Cuando actúo en defensa de un derecho propio o ajeno, lo que conocemos como la legítima defensa. Entonces, voy por la calle, llega un ladrón, el ladrón me va a robar y yo cojo una piedra y se la coloco en la cabeza, me estoy defendiendo, legítima defensa. ¿Tengo que indemnizarlo? No, porque actué en defensa de un interés propio en ese caso. Lógico, eso tiene todo un desarrollo, la legítima defensa, hasta dónde puede ir, qué limitaciones tiene y todo. Pero en esencia lo que voy es que puedo justificar y exonerarme de responsabilidad en ese caso. Y hay otra que es el estado de necesidad. Entonces, el estado de necesidad es una situación extrema. Y es una situación extrema en la que yo actúo bajo una presión inminente que me obliga a causar un daño para evitar un daño peor para mí. Entonces, el ejemplo más tradicional de la del estado de necesidad es el de los náufragos. Entonces, estamos unos náufragos, el barco naufraga, y al naufragar el barco, estamos nosotros en alta mar, cogidos de una tabla, como en el Titanic, como está Jack con Rose, y decimos, o es usted o soy yo, porque la tabla no aguanta con los dos. Y yo mato al otro náufrago, o lo agredo para que se suelte de la tabla, como Rose, que se hizo la boba y soltó a Jack y los ahogó. O es él o soy yo, un estado de necesidad. ¿Tengo que indemnizar algo por ese daño? No, hay una justificación. Se lo voy a poner en un ejemplo menos fantasioso como ese. Entonces, cuando hay un incendio y usted rompe un vidrio para sacar un extinguidor y apagar el incendio, ¿tiene que pagar el vidrio roto? No, hay un estado de necesidad. Entonces, por ejemplo, en los conjuntos donde está ese cuadrito, donde está la manguera con eso, si yo voy ahorita a alegría y de necio con un balón y rompo el vidrio, me toca pagarlo. Pero si está la situación de necesidad y rompo el vidrio para apagar el incendio, no tengo que pagar o reparar ese daño que causa. Pongamos un ejemplo muy gringo. Entonces, digo que muy gringo porque acá no pasa mucho, pero por lo menos en las gasolineras gringas, la gente llega a la gasolinera, la misma persona pone a tanquear el carro, no hay un
lo que llamamos acá, bueno, un bombero o un islero que llaman, sino que uno mismo lo pone y entra uno como a un market, a un supermercado a comprar algo mientras tanquea el carro. Entonces yo llego a la gasolinera, pongo a tanquear el carro, tengo a mi hijo dentro del carro y dentro del carro y voy a comprar algo mientras tanto, se empieza a incendiar el carro y yo llego y yo no tengo, el extinguidor está dentro del carro, no puedo acceder a él y hay un carro al lado y el carro, yo le rompo el vidrio para sacar el extinguidor y apagar mi carro. Hay un estado de necesidad, no tendría por qué indemnizar ese vidrio roto. Otro ejemplo más sencillo, que lo vi en la práctica. Lo que pasa es que pues uno lo ve desde la barrera y uno lo entiende jurídicamente. En Melgar, una vez, por ejemplo, yo estaba en un centro recreacional y llegaron unas personas con un perrito de una talla pequeña, no recuerdo la raza, y se fueron para piscina y todo y dejaron el perro dentro del carro y pues imagínense ustedes con el calor que hace Melgar, un perro dentro de un carro y pues el carro automáticamente por el bloqueo subió los vidrios, pues el perrito se estaba ahogando y se estaba muriendo. Y llegaron y ¿qué hicieron? Pues le rompieron un vidrio al carro para poder sacar al perro. Entonces llegan los dueños del carro que me pagan el vidrio, etcétera, etcétera. Lo siento, yo actué por un estado de necesidad en ese caso. No tengo por qué pagar ese daño. ¿Es claro la situación? Ok. Y hay, Sí, señor. y hay unas formas también de yo atacar el nexo causal y romper el nexo causal. Entonces, ¿cómo ataco el nexo causal? El nexo causal lo ataco con lo que se llama una causa extraña. Y la causa extraña es la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero, el caso fortuito y la fuerza mayor. Eso es una causa extraña. Y eso me rompe el nexo causal. Así no lo rompa materialmente, lo rompe jurídicamente. Entonces, sencillo. Lo que les decía ahorita. Yo voy en mi carro y usted imprudentemente se me atraviesa y yo lo estrello. ¿Tengo que indemnizarle el arreglo de su carro? No. ¿Hay responsabilidad? No, porque hubo culpa exclusiva de la víctima en ese evento. Dos, pongamos un ejemplo un poquito más complejo. Voy en el carro y una persona se me arroja al carro. Lo explicaba hace un rato. Yo la mato, materialmente hablando, pero jurídicamente está roto el nexo de causal, entonces no hay responsabilidad y no hay obligación de indemnizar, porque la culpa fue de la víctima. Otro ejemplo en el mismo sentido. Van dos niños o dos adolescentes de un colegio molestando por la acera y el uno empuja al otro, lo arroja hacia la calle, viene un carro y lo atropella y lo mata. Entonces lo mismo, puede haber relación causal material, pero no hay relación causal jurídica. El daño se generó por hecho de un tercero como eximente de responsabilidad. Y el último, que es el caso fortuito o fuerza mayor, eso está regulado en el artículo 64 del Código Civil, y el caso fortuito o la fuerza mayor, pues implica una situación imprevisible e irresistible que la persona pues no tiene la posibilidad de superar. Y si no tiene la posibilidad de superarla, se genera un daño que es imposible para él evitarlo, en ese caso. Ejemplo, cayó un rayo. ¿Qué le vamos a hacer, no? Ejemplo, una avalancha, un terremoto, la misma pandemia. En un principio puede haber sido, hay una discusión si la pandemia puede ser vista como una fuerza mayor, un caso fortuito o no. Pero eso también es un eximente de responsabilidad en ese caso. Entonces, ejemplo, yo tengo, no, pero sería algo es muy discutible, pero por ejemplo yo tengo unos helechos colgados en mi balcón, dijéramos que tengo eso, unas materas colgadas en mi balcón, y hace una tempestad tan fuerte
que bota un helecho de esos 100 metros más allá y le pega a una persona. Pues no es responsabilidad, es una situación de fuerza mayor. A no ser que yo haya colocado mal sujetado el helecho o la matera y por esa razón se caiga con cualquier viento. Pero si está bien y lo que pasa es que hubo una tempestad tirando como hacia tormenta, huracán que botó eso, pues no hay nada que hacer. No entro a responder por esa situación, en ese caso. ¿Hasta ahí alguna pregunta o es claro? ¿Es claro? ¿Sí? Listo. Y por último, en lo que tiene que ver con el delito y el cuasi delito, o con la responsabilidad, pues como siempre hemos estado enfocados en que la obligación que nace es la obligación de qué. ¿Cuál es la obligación que nace? ¿Una obligación de qué? Indemnizar. De indemnizar. Entonces, pues miremos qué tipo de indemnización es la que se genera cuando hay responsabilidad. Es decir, qué es lo que hay que pagar. ¿Qué es lo que hay que pagar? Eso es lo que quiero que analicemos en este caso como tal. Frente a lo que hay que pagar como tal, o la obligación que hay que pagar, o el daño que hay que indemnizar, hay que hacer una claridad. El daño tiene que ser un daño que esté lógicamente identificado y demostrado. Pero ¿cuáles son los tipos de daños o perjuicios que se indemnizan en estos eventos? Y ahí tenemos lo que se llaman daños materiales, daños inmateriales, y ya los vamos a ver cada uno en detalle. Entonces tenemos lo que son daños materiales o daños patrimoniales. ¿Sí se está viendo la presentación, perdón? ¿O no? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces daños materiales o daños patrimoniales como tal. Y esos daños, y tenemos daños inmateriales o daños extra patrimoniales. Los daños materiales son lo que se conoce como el daño emergente y el lucro cesante en ese evento. ¿Qué son esos daños? ¿O en qué consisten esos daños? Lo primero, son afectaciones económicas directas que se dan como resultado del daño. Pero cuando digo que son afectaciones económicas directas, significa que realmente tocan el patrimonio, por eso son daños patrimoniales en ese evento. Y realmente por eso lo que se busca es indemnizarlos, repararlos como tal. Esos dos tipos de daños se calculan de manera objetiva. ¿Qué quiere decir que sea de manera objetiva? Pues simplemente se prueba la cuantía del daño y eso es lo que se causa el daño. Si la cuantía del daño es 1000, se paga 1000. Si la cuantía del daño es 2000, se pagaría 2000 como tal. ¿En qué consiste el uno y en qué consiste el otro? El daño emergente como tal consiste en lo que se conoce como lo que yo debo invertir para reparar el daño. Es decir, es la erogación económica en la que yo me veo obligado para poder recuperar ese daño y poder volver las cosas a como estaban antes. El daño que implica una alteración de mi patrimonio, en este caso. Y entonces el daño emergente lo que busca es que se supere esa alteración de mi patrimonio causada directamente por el daño en ese evento. Entonces en ese caso, el daño emergente implicaría o consiste en la recuperación con lo que yo debo invertir para recuperarme del daño. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo mi vehículo y Diana viene y me estrella, a mí me vale
arreglar el vehículo, o sea, el bumper, la farola, las latas, 3 millones de pesos. Eso sería el daño emergente, lo que me toca invertir para recuperarme el daño o para superar ese tipo de daño como tal. Otro ejemplo, miremoslo desde un punto de vista corporal. Si a mí me generan una lesión corporal, pues me fracturan un brazo, ¿qué es el daño emergente? Pues lo que debo invertir para recuperarme del daño. Medicinas, la cirugía, el valor de los tratamientos, eso sería el daño emergente. En materia contractual, el ejemplo de las flores que ponía. Si yo le incumplo y esa persona para poder superar ese incumplimiento, ese daño, tiene que pagarle a otra persona las flores más caras o algo, pues ese valor sería el daño emergente. ¿Estoy claro ahí? En ese caso, listo. En cambio, el lucro cesante está compuesto por lo que yo dejo, eso está regulado en el artículo 1614 que se los acaba de copiar ahí, pero pues no es necesario que lo leamos. Pues lo estoy mencionando. Y el lucro cesante consiste en la afectación económica que sufro por las ganancias o frutos que voy a dejar de percibir como consecuencia del daño. Daño emergente, lo que invierto para recuperarme del daño. Lucro cesante, lo que dejo de ganar como consecuencia del daño. Entonces, para que me lo entiendan de una forma muy fácil. Yo tengo un taxi y me estrellan. Arreglar las latas, el bumper, todo eso sería daño emergente, lo que invierto en eso. Pero resulta que para arreglar el vehículo tuvo que estar en el taller 3 semanas. O sea que fueron 3 semanas sin que produjera ganancias económicas el taxi. Es decir, que hubiera ganado 3 millones de pesos en esas 3 semanas. Eso sería el lucro cesante, lo que yo dejé de percibir. Para el ejemplo que estaba hablando ahorita de las flores en materia contractual, pues yo tenía proyectada determinada ganancia, como usted me incumplió, yo no pude vender flores, entonces págueme lo que tenía proyectado ganar. Eso sería mi lucro cesante en ese evento. Lógicamente tengo que demostrar el demostrar ese perjuicio y su cuantificación. En el caso corporal, el tema es un poquito más complejo. ¿Por qué razón? Porque eso va muy ligado a la capacidad de generar ingresos económicos de la persona. Y eso puede diferenciarse de si una persona queda muerta o queda viva después de sufrir el daño. Suena feo lo que voy a decir, pero por ejemplo sale más económico indemnizar un caso de muerto que de vivos. Entonces les pongo un ejemplo. Si yo sufro una lesión y la lesión me afecta mi capacidad de obtener ingresos económicos, pues ahí estaría mi lucro cesante, lo que yo voy a dejar de ganar. ¿Cómo se calcula? Por lo general, se mira la expectativa de vida, eso se mira en unas tablas que tiene el DANE, y entonces si, pongamos un ejemplo bien fuerte, si yo sufro un accidente de tránsito, quedo cuadraplégico, y pues no puedo volver a trabajar en mi vida, ¿cuál sería mi lucro cesante? Pues miraría mi expectativa de vida, que son más o menos, digamos, 70 años, 80 años, y cuáles eran mis ingresos y lo que voy a dejar de ganar por el resto de mi vida. Eso sería un lucro cesante en ese caso. ¿Por qué digo que puede salir más favorable cuando una persona muere la indemnización de lucro cesante? Porque si la persona fallece, no se produce lucro cesante, porque la persona no va a tener ese ingreso. Es algo paradójico. A no ser que la persona que sufra el daño tenga personas que dependan económicamente de ella, y en ese sentido se tendría que pagarle el lucro cesante a quienes dependen económicamente de ella. Como por ejemplo, si yo muero y tengo unos hijos
pues el lucro cesante se le paga a esos hijos porque yo normalmente los iba a mantener hasta sus 25 años o 18, dependiendo de que estudien o no. O si tengo otro tipo de dependencias económicas, pues ahí lo van a tener que pagar en ese caso el lucro cesante. ¿Es claro? Los dos conceptos de daño. Ok. No son excluyentes. Si se generan los dos, se pagan los dos en ese evento. Y se tasan de esa forma. De una forma muy objetiva, de una forma muy matemática. Diferente a lo que pasa con los daños inmateriales, como tal. Entonces, en ese sentido, los daños inmateriales están divididos en tres grupos. El primer grupo o el primer daño inmaterial que se reconoce es el daño moral. El segundo es el daño a la vida en relación, que también se ha conocido con otros nombres, como alteración de las condiciones de existencia, como perjuicio fisiológico o daño a la salud. En el Consejo de Estado le han cambiado el nombre 30.000 veces, pero casi tiene unas diferencias cada nombre que dan, pero gira en torno como a lo mismo. Y la afectación a bienes constitucionalmente protegidos. Este tipo de daños inmateriales o extrapatrimoniales se llaman así porque no están directamente relacionados con la esfera patrimonial. Por eso estos daños no son resarcibles, sino que son compensados. Es decir, en los daños materiales yo genero un detrimento en el patrimonio y yo cubro o resarzo ese detrimento. Es decir, yo abro un huequito en el patrimonio y lo tapo el huequito con otro patrimonio que es la indemnización, resarzo. En cambio, en el tema de los daños inmateriales no hay una afectación al patrimonio. A mí no me están afectando el patrimonio, sino que se tiene establecido que para compensar ese daño se dé una suma de dinero. Por eso es un carácter compensatorio. Ya que no lo puedo reparar, voy a compensar el daño dándole una platica. Esa es la finalidad en ese caso. Ya que no le puedo revivir a su familiar, pues le voy a dar una plata como para compensar ese perjuicio, ese dolor como tal. Pero realmente no logra resarcirlo, por eso se llaman daños inmateriales o daños extrapatrimoniales. El daño moral es un daño que tiene que ver con la esfera interna del individuo, con el yo interno. Entonces, el daño moral implica esa aflicción, esa congoja, ese sufrimiento interno que yo tengo a causa del daño. Por lo general, el daño moral suele darse cuando hay una afectación en la integridad de la persona, pero también puede darse cuando se afecta un bien. Hay una discusión si en la responsabilidad civil contractual puede haber daño moral o no. Hay quienes dicen que sí, desde que se logre demostrar ese daño moral, se puede pedir. Entonces yo les pongo un ejemplo. Si yo le mando a arreglar a usted un reloj, y ese reloj es un reloj que era de mi tatarabuelo, pasó a mi bisabuelo, a mi abuelo, a mi papá y ahora es mío, y se lo mando a arreglar y usted lo daña, además del resarcimiento patrimonial, si yo demuestro que tengo una afectación psicológica, moral, usted estaría en la obligación de indemnizármela en ese evento. Pero es muy extraño. Generalmente el daño moral lo solicitan cuando hay afectación en la vida, en la salud. Pues porque es lo que más genera sufrimiento. No estoy queriendo decir que uno no pueda afectarse de otra manera, pero por lo general se da en ese caso. Entonces es una aflicción interna, sufro internamente por eso que me pasó, tengo una congoja. ¿A cuánto equivale la tasación de ese perjuicio? Bueno, no, ahorita hablo de eso, perdónenme, ahorita lo hablamos.
Dos, vida en relación. La vida en relación, alteración de condiciones de existencia, etcétera, etcétera, es un daño inmaterial que ya no está relacionado con la esfera interna del individuo, sino está relacionado con la esfera externa del individuo. Y realmente es muy parecido al daño moral, pero no son iguales. Están relacionados con que a la persona le cambió la forma de interrelacionarse con su exterior. Y eso le genera una afectación. Es decir, pongamos ejemplos como tal. Yo sufro una afectación porque quedo cuadrapléjico, pues ya no puedo caminar, ya no puedo ir a bailar, ya no puedo, me encantaba jugar fútbol, ya no puedo jugar fútbol. Me cambia mi comportamiento con el exterior, con el mundo. Por eso se alteran mis condiciones de existencia, por eso se afecta mi vida en relación como tal. Entonces, yo era amante del baile. Ahora que como cojito, con un pie ahí medio tieso, entonces ya no puedo bailar adecuadamente. Y eso es una afectación. O sea, aparte del dolor que me causa eso internamente, el sufrimiento, perjuicio moral, también se establece la posibilidad de indemnizar lo que usted sufre por no poder llevar a cabo las actividades que llevaba a cabo anteriormente. Este tipo de perjuicio sí está directamente relacionado con temas corporales, como tal. Y adicional a eso, es un perjuicio que solamente pueden pedir directamente quien sufre el daño, no otras personas. Hay casos excepcionales donde se puede llegar a pedir, pero normalmente es quien sufre el daño. En cambio, el daño moral sí lo puede pedir quien sufre el daño y otras personas más, en esos casos. Y el daño por el perjuicio por afectación a bienes constitucionalmente protegidos es cuando, además de causarse el daño, se afecta un derecho de naturaleza fundamental. Eso es un daño muy reciente que se está reconociendo. Entonces, en ese entendido, ¿qué tenemos? ¿Cómo se indemnizan estos daños? ¿Cómo se cuantifican estos perjuicios? Pues a diferencia de los daños inmateriales, la cuantificación de los daños inmateriales es más subjetiva. Hay quienes dicen que no, pero... Y depende de algo que se llama el arbitrio judicial o el arbitrio judicis. Y es que el juez, bajo las reglas de la sana crítica, de la experiencia, al analizar, establece a cuánto asciende la compensación de ese daño, que es algo bastante criticado porque uno dice, bueno, ¿cuánto muere? ¿Cuánto muere? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Qué dinero compensaría la muerte de mi mamá? Entonces usted diría, no, nada lo va a compensar. Otros dirían, bueno, 3 millones de dólares. Otros decían, no, 100 millones. Otros dirían 500. Pues, ¿cuál es el manejo de eso? El juez, bajo su arbitrio, analiza la situación y establece la cuantía que va a compensar ese daño. Pero los jueces tienen unos topes o unos techos marcados por la jurisprudencia de los cuales no se pueden salir o no se salen. Y por ejemplo, para el perjuicio moral, el tope ronda en los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el daño a la vida de relación, el tope ronda sobre los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el caso de la afectación a derechos constitucionalmente protegidos, ronda los 100 cuando hay afectación grave de derechos humanos. No cualquier afectación, sino afectación grave. Yo he visto casos, les soy sincero, de muertes donde el daño moral son 25 millones de pesos. Pareja que pierde a un hijo recién nacido. Indemnización,
30 millones de pesos de daño moral. Es un tema complejo, porque pues también tiene que ver con la sensibilidad del juez. Yo creo que si es un juez que tiene hijos, posiblemente en ese caso da más daño moral que un juez que no tenga hijos. Es posible, es un tema muy subjetivo. Si es una mujer, si es un hombre, si es una persona mayor, si es una persona menor, eso puede mover ese tema. Pero yo les soy sincero y he visto casos fuertes donde la indemnización termina siendo muy baja por daño moral en esos casos. Lógico, le reconocen el mayor daño moral directamente a la víctima. Ya los demás que demanden, no, pues si muere la abuelita y demandan los hijos y los nietos, pues por lo general reconocen más afectación moral a los que están más cercanos a la persona. Pero hay casos donde, por ejemplo, le han reconocido daño moral a un amigo, a la pareja, a un compadre, a un ahijado, porque siempre y cuando se demuestre la afectación moral, el perjuicio se tiene que indemnizar. El tema está en la cuantificación, en ese caso. Joel, si la persona queda inconforme y tiene segunda instancia, pues apela. Pero si en la segunda instancia también le dicen lo mismo, lo siento. O sea, la sentencia del juez hace tránsito a cosa juzgada, nada que hacer. Yo les soy sincero y yo he visto casos donde dan muy poquito de daño moral, que uno dice, hombre, pues hasta qué punto 20, 40 millones de pesos va a compensar la muerte de un familiar. Es complicado. A veces no, dan más cuando es una persona que queda viva, porque la persona queda sufriendo la situación. Y ese es un sufrimiento de pronto inacabable. Entonces, por ejemplo, dan más, les voy a poner el ejemplo, de una persona que quedó cuadraplégica y la pareja también le dan daño moral. A una persona que muera y la pareja, porque no es que una muerte se supere de una forma más fácil, pero es que tener todos los días el sufrimiento a la vista, pues genera más sufrimiento. Entonces, a veces reconocen más por eso. Y en daño a la vida relación, lo mismo, hasta 200, pero es raro un caso que llegue a ese tope. Que quede cojito y ya no puedo bailar y bailo todo turuleco. 10 millones de pesos de daño a la vida en relación, he visto. 15, 30, es muy extraña la situación. Y pues en la afectación a bienes, máximo hasta 100 se ha llegado a reconocer en ese caso. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿O no? Pues claro. ¿No? ¿Es claro? Sí, profe. Listo, entonces sí es claro. Yo creo que podemos dejar ahí, porque si sigo con el otro tema, no vamos a acabar pronto y pues no hemos hecho break. Entonces son las 4:10. Si hacemos un break y arrancamos con el otro, no nos daría. Entonces creo que nos rindió bastante. Entonces podemos dejar ahí, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, profe. Bueno, profe. Vale, con gusto. Les va muy bien mañana a los que vayan a marchar. Bueno, Profe, una gracias.